Buenas tardes con todos. Nosotros somos del grupo número 3 y vamos a presentar lo que es el proyecto del sistema multimáquina expuesto en el libro de Chemuo. A continuación vamos a presentar lo que es el siguiente índice, donde vamos a tratar temas como el proceso matemático para obtener el modelo transitorio de la máquina sincrónica, el proceso matemático nuevamente, pero esta vez para el caso subtransitorio, y los 5 casos de estudio que se exponen en el libro, como es el caso de excitación fija, excitación regulada, red fortalecida, la asignación de set para G1 y C2 para G2, y finalmente el cambio de ganancia. A continuación vamos a empezar con el proceso matemático. Listo. El proceso matemático para lo que se considera el modelo transitorio describe el comportamiento dinámico ante perturbaciones combinando las partes eléctricas y mecánicas del sistema de la máquina sincrónica. Es importante notar que en el modelo transitorio, en esta etapa transitoria, lo que pasa es que el flujo llega a los devannados de motivamiento, pero no llega a atravesar el núcleo del rotor. Por ello, no existen corrientes presentes en lo que corresponde a los devannados de motivamiento. Por eso empezamos con la definición de los enlaces de flujo del eje Q y D. La máquina sincrónica se puede analizar de mejor manera en un sistema rotante de Q. Esa es la transformada de Park. No aparece los elementos de secuencia cero porque no interfieren en las etapas transitorias y subtransitorias. Por eso podemos ver en primer lugar las concatenaciones de flujo del eje D, las de concatenaciones de flujo del eje F y del eje G referidas, tal como se expresa a continuación. El eje Q se mantiene implícito en la concatenación de flujo del eje G. Los siguientes elementos son la relación de las semi-internas. La semi-interna surge como un elemento ficticio que permite representar el comportamiento permanente de los flujos. Y estas existen en las etapas transitorias, subtransitorias y etapa estable. En el caso transitorio se define EQ y ED prima como elemento transitorio en función del voltaje del FEM inducido EQ y ED del estado permanente, la frecuencia del rotor y las inductancias de LD, LQ, tanto en el estado permanente como en el estado transitorio, y las corrientes del eje D y el eje Q. Lo que sigue son las corrientes del estator. Eh, las corrientes del estator son necesarias ya que permiten relacionar los enlaces de flujo y las semi-inducidas, de modo que se pueden integrar numéricamente en simulaciones transitorias. Aquí se presentan las otras ecuaciones y podemos ver cómo dependen de las inductancias transitorias de las FEM del estado transitorio, la velocidad del rotor y las concatenaciones de flujo de cada uno de los ejes. Lo que sigue son las ecuaciones de los devannados del estator. Estas ecuaciones describen a las tensiones aplicadas al estator que generan variaciones en las corrientes y en los enlaces de flujo. Este une la parte eléctrica y la parte magnética. Se podría decir que son la base del modelo eléctrico y permiten acoplar la dinámica del estator con la del rotor. Lo que sigue son las derivadas de los enlaces de flujo. Generalmente se simplifican, pero de todas maneras se colocan. Se representan con los flujos magnéticos del estator, se representa cómo cambia el flujo magnético del estator respecto al tiempo, en función de los voltajes Q, voltajes D, la resistencia del estator, de las inductancias transitorias y los demás elementos que se pueden ver en cada una de las ecuaciones presentes. Las ecuaciones del rotor que siguen a continuación describen la dinámica del campo de excitación y las corrientes amortiguadoras. Incluyen efectos de las inductancias mutuas y los tiempos de respuesta del rotor y las entradas externas como la E sub F. Seguimos a continuación con la ecuación del par electromagnético. El torque electromagnético permite definir el comportamiento eléctrico y mecánico del rotor, permite analizar la estabilidad angular o las oscilaciones y las oscilaciones en respuesta de perturbaciones. Y finalmente vamos con la dinámica del rotor. La dinámica del rotor se expresa gracias a la ley de Newton, que permiten definir cómo cambia el movimiento del rotor en función de los distintos torques que se presentan. En este caso tenemos el torque electromagnético y el torque de los devannados de motivamiento. Y las ecuaciones se presentan a continuación, se define la frecuencia del rotor y la frecuencia del rotor mecánica. Yes. Esas serían las ecuaciones que definen el modelo transitorio, y a continuación seguimos con el modelo subtransitorio. En el modelo subtransitorio se presentan las corrientes de los terminales de amortiguamiento y pueden cambiar libremente. Se hace el estudio de los enlaces de flujo subtransitorios, lambda D2' y lambda Q2', así se simboliza, y el estudio de las tensiones detrás de las reactancias subtransitorias. Esas son las FEM subtransitorias que se simbolizan como ED' y EQ'. Se realiza el estudio de las corrientes de los devannados de motivamiento, ya que hemos dicho que se presentan, y el estudio de la ecuación del torque electromagnético, que de igual manera tiene su expresión en función de los elementos transitorios y permanentes. Empezamos con las ecuaciones de tensión, que definen igual el comportamiento eléctrico y el comportamiento magnético de la máquina, y se tienen en consideración los valores de las FEM subtransitorias, tal como se presenta a continuación. Seguimos a continuación con la definición de las FEM. Cada una de estas FEM se puede definir en función de las inductancias transitorias, y las FEM transitorias y las concatenaciones de flujo
del eje KD y el eje PQ, o sea, de los demandos de amortiguamiento. Bien, y luego vamos con las ecuaciones del rotor. Esto se vuelve más complejo y se tiene en consideración las constantes de tiempo del eje D y del eje Q en circuito abierto para el caso eh, subtransitorio y tiene una expresión bastante larga. Seguimos a continuación definiendo el torque electromagnético. El torque electromagnético se define de manera similar al anterior, pero se expresa en función de los elementos que se muestran, como las concatenaciones de flujo transitorias del eje D, del eje Q, las corrientes del eje Q y del eje D, y las inductancias del eje Q y el eje D subtransitorias. Seguimos a continuación con la dinámica del rotor y de nuevo, en este caso podemos ver que aparece el torque electromagnético, el torque mecánico y el torque de amortiguamiento, relacionándose con la inercia para definir cómo cambia la velocidad de rotación mecánica del rotor. Y ya. Listo, ahora vamos a explicar los diferentes casos de estudio que se realizaron. Es importante mencionar que para este deber se van a entregar diferentes implementaciones. En el caso de la implementación 1, vamos a presentar lo que es un modelo creado por nuestra propia autoría, siguiendo obviamente los procedimientos que posee el libro de Chemu Wang. Y finalmente, en la implementación 2, la cual consiste en el Simulink y los scripts que nos puede dar este libro, descargándolo desde la propia aplicación de MATLAB. Listo, entonces, comenzando con el caso de estudio número uno, que consiste en la excitación fija. ¿Qué nos dice en sí en este caso? Pues en este caso, la excitación de ambos generadores está fijadas. Esto quiere decir que no se utilizan reguladores automáticos de voltaje como es el ABR. Además que el sistema se mantiene constante en su fuerza electromotriz interna en cada generador. Teóricamente esto significa que la capacidad del generador para responder a cambios en el sistema eléctrico está limitada. Si ocurre una perturbación o fluctuación en la carga, los generadores en sí no pueden ajustar. Además que su excitación para contrarrestar las variaciones de voltaje, lo que conlleva a un comportamiento más dependiente de las condiciones iniciales de red. Y si es que lo vemos desde un punto de vista de estabilidad, un sistema de excitación fija tiende a mostrar menor capacidad para amortiguar oscilaciones electromecánicas y es más propenso a inestabilidades de voltaje frente a perturbaciones significativas. En condiciones de operación estable, se espera básicamente que las respuestas converjan lentamente a un estado estacionario, con dinámicas marcadas principalmente por las constantes de tiempo del sistema. Y pues vamos a ver lo que son los resultados para estos dos tipos de implementaciones. Para el caso de implementación 1, pues podemos ver lo que corresponde al generador 1, los voltajes en terminales, corriente en terminal, la potencia de generación, y tal como se mencionó previamente, pues se encuentran oscilaciones y se ve un cierto problema para llegar a su parte de estabilidad. Como es en el caso de la corriente, pues podemos ver cómo las magnitudes van reduciendo. Igualmente, lo sigue el de la potencia de generación. Igualmente tenemos lo que es la Q de generación, el ángulo delta del rotor y el torque electromecánico. Ahora para el generador 2, pues conociendo que ambos generadores tienen los mismos parámetros, pues deberíamos tener no exactamente las mismas, pero unas respuestas similares. Y justamente, como podemos ver tanto en el voltaje de terminales, en la corriente de terminales, que hay oscilaciones diferentes de magnitudes y una dificultad para llegar a la parte de estabilidad. Igualmente la potencia generada, la cogenerada, el ángulo delta del rotor y el torque electromecánico. Finalmente, ¿qué significa la última gráfica? Pues básicamente esta gráfica corresponde a un bloque que se encuentra dentro de nuestro modelo. Y como podemos ver, aquí se presencia el modelo obtenido desde el libro mismo de Chemo Wong, al igual que este, donde este sería el modelo más completo. A partir de este modelo pudimos obtener los anteriores resultados. Y nuevamente, ahora explicando el mismo caso 1 con el modelo que nosotros implementamos, logramos obtener estos resultados que, como vemos, tanto para generador 1 como generador 2, se tienen las mismas respuestas. La diferencia es que en este caso nosotros optamos por sacar del modelo de Simulink el bloque de excitación. Ahora, comenzando con el caso de estudio número 2 que pertenece a la regulación regulada, pues ¿qué esperamos básicamente de esto? ¿O qué nos quiere decir más bien esto? Pues en este caso, igual ambos generadores se encuentran operando con regulación automática de voltaje, es decir, que aquí ya se implementa la VD bajo el ser uno de parámetros y la red base original. La regulación de voltaje significa que los excitadores ajustan automáticamente la corriente de excitación para mantener el voltaje de terminal del generador constante ante perturbaciones o variaciones de carga. Esto genera lo que es un sistema más dinámico y con capacidad de respuesta frente a los transitorios. Y justamente pues podemos visualizar los resultados, donde podemos ver cómo el voltaje presenta ciertos impulsos y obviamente son moderados porque son pequeñas en sus magnitudes, lo que implica que sí está trabajando el ABR para llegar a la parte de las oscilaciones a un estado más estable. Igualmente se puede visualizar cómo las corrientes inicialmente van aumentando en sus magnitudes hasta picos y algunos llegan incluso a coincidir con un poco de la magnitud del voltaje en terminales y van decreciendo.
Lo mismo con la potencia de generación, la Q de generación, el ángulo delta y el torque electromecánico, igualmente para el generador 1. Para el generador 2, por otro lado, como trabajan igual a los mismos parámetros, pues vamos a tener respuestas similares. Y ahora, basándonos en nuestro caso de estudio de excitación regulada, ya implementado por nosotros, pues obtuvimos las siguientes respuestas de cada variable, donde se puede ver inicialmente cómo se da este crecimiento en magnitud para todas las variables que estamos estudiando. Tanto generador 1 como generador 2 obtenemos la misma respuesta. Ahora, para el caso número 3, que corresponde a la red fortalecida. ¿Qué implica esto? Pues básicamente que en ese escenario se mantiene la regulación de voltaje en ambos generadores, pero la diferencia es el fortalecimiento de la red, reduciendo esto mediante la impedancia de la línea Z34. Es decir, que se disminuye en sí el componente resistivo a la mitad respecto a los casos anteriores. Lo que implica en sí esta reducción es que se obtenga una mayor rigidez en el sistema, incremente el amortiguamiento natural de las oscilaciones entre los generadores y también que existan menos variaciones de voltaje en la barra. Teóricamente, esto debería mejorar en sí la estabilidad transitoria y reducir la magnitud y duración de las oscilaciones de las variables, como lo es el ángulo del rotor y la tensión en los terminales. Y pues podemos ver que en la gráfica de voltaje en terminales, pues ya comienza a reducir las oscilaciones y ya tiende a la estabilidad. Igualmente se puede ver lo que es la QG en el ángulo delta, el torque electromecánico. Y para el generador 2 pues se tiene casi los mismos resultados, porque aquí ya se trabaja con diferentes parámetros para cada uno. Igualmente, con nuestro modelo, pues podemos ver cómo ya se mantiene la parte de la oscilación, pero ya no es tan visible como en los casos anteriores. Eso sería todo para el caso número 3. Ahora toca el caso de estudio número 4, en donde se usan los parámetros de Z1 para el generador 1 y los parámetros de Z2 para el generador 2. Al analizar las imágenes, en la gráfica vemos que el comportamiento del voltaje del terminal BT se mantiene alrededor de 1 PU y mantiene oscilaciones a lo largo del tiempo, al igual que la corriente, pero en este caso se tiene una amplitud más variable en el tiempo, al igual que la potencia del generador. En cuanto a la potencia reactiva, el comportamiento es En cuanto a la potencia reactiva, el comportamiento es más inestable, ya que al pasar del tiempo, la magnitud sigue aumentando sin tener algún punto de estabilidad. Ahora, para el ángulo del rotor, tiene una oscilación creciente con una amplitud y no cuenta con un amortiguamiento claro. Y esto sugiere que el generador 1 se está desincronizando progresivamente. Por último, para el par electromagnético, también muestra oscilaciones un poco más marcadas y que persisten. Esto confirma que la estabilidad del generador está variable en el tiempo. Ahora, para la respuesta del generador 2, se tienen las mismas tendencias, pero en este caso el voltaje del terminal 1 tiende a ser un poco menos inestable, aunque mantiene la oscilación a lo largo del tiempo. Para la corriente, el comportamiento es evidente que se tienen las oscilaciones un poco más amplias y sostenidas. En la potencia del generador, sufre un pico de caída justo en el segundo 15 y luego intenta estabilizarse y las oscilaciones siguen siendo intensas. No tiene un amortiguamiento claro. Em, lo mismo sucede para la potencia reactiva y para la gráfica del ángulo delta, donde se observa aceleraciones en las oscilaciones y sobre todo en este caso después del punto de segundo 20. Para el par electromagnético se muestra un patrón muy oscilante y con frecuencias elevadas y es evidente que el generador está operando fuera de su zona estable. Para la respuesta del generador 1, los parámetros con el Z1 presentan un sobreimpulso moderando en Vt y en la corriente, seguido con un asentamiento rápido hacia un estado estable alrededor de los 6 segundos más o menos. Las oscilaciones del torque son menores y esto indica una buena capacidad de amortiguamiento. Ahora, para el caso del generador 2, em, se, se, se realizó Se muestra una respuesta oscilatoria con picos más altos y un tiempo de asentamiento mayor. Esto refleja una menor inercia y una dinámica más sensible a las perturbaciones.
Para el caso de estudio número 5 se realizó el cambio de ganancia en el generador 1, donde se aumentó la ganancia de 1 a 200. En este caso se puede observar cómo luego del cambio en las condiciones del sistema, las variables comienzan a responder de manera oscilante. En la gráfica del voltaje se mantiene la variación de entre 1 y 1.2 de MPU. Para la corriente, las oscilaciones son de igual forma, em, cambian la amplitud durante el transcurso del tiempo, al igual que la potencia de generación. Para la Q reactiva, al igual que el anterior caso, la potencia sigue aumentando en su amplitud, de acuerdo va variando en el tiempo, aunque se nota un poco menos de amplitud en relación al anterior caso. En la, en el ángulo, al igual que el torque, se presentan las oscilaciones un poco más notorias desde el tiempo número 15. En el generador 2, en cambio, arranca con una respuesta parecida, pero con amplitud ligeramente diferente, pero se mantiene en el mismo rango. Para la corriente y la potencia activa, al igual que en el generador anterior, la respuesta tiene las oscilaciones importantes y sobre todo en la corriente, que son más constantes. Ahora, para la potencia reactiva y el ángulo de rotor cambian bastante a lo largo del tiempo y el par electromagnético y la diferencia de ángulos entre los generadores reflejan cómo se comporta el sistema completo al tener dos máquinas interconectadas. Ahora, para el caso 5 de nuestro modelo, se tienen las siguientes respuestas. En donde en este caso se mantuvo la regulación de tensión AC en ambos generadores, pero se aumentó la ganancia de 1 a 200 y esto provocó una respuesta más rápida ante las desviaciones. Y también generó un sobreimpulso notable al inicio y de oscilaciones marcadas. En cambio, para el generador 2, que no se tuvo los cambios de ENCA, se muestra una respuesta más lenta, pero más estable y con menores sobreimpulso. Bueno, llegamos a esta parte, nos gustaría dar unas conclusiones respecto a la tarea. En primer lugar, la elaboración del modelo matemático es muy útil y permite comprender el comportamiento dinámico de los generadores sincrónicos. Al derivar y programar las ecuaciones para los estados transitorios y transitorios, se puede simular con precisión las respuestas de variables clave, como la tensión de terminales, las corrientes, potencia activa reactiva de generación, el ángulo del rotor y el par electromagnético. Mostrando cómo el modelo desarrollado es capaz de representar fielmente distintos tipos de fenómenos bajo distintas condiciones. Por otro lado, también se puede presentar la siguiente conclusión, y es que la respuesta dinámica varía considerablemente entre excitación fija y regulación excitada. En el caso 1, con una excitación fija, la respuesta que sufre el sistema de manera dinámica es muy lenta y no tiene la capacidad de corregir desviaciones de tensión de terminal frente a perturbaciones, lo cual evidencia que el control de excitación es indispensable y necesario para mejorar la estabilidad y la calidad de suministro energético. Bien, podemos concluir que la regulación de voltaje AC en ambos generadores mejora lo que es la estabilidad del sistema. Y esto se puede evidenciar a partir del caso 2, donde ambos generadores operan con el regulador de voltaje AC. Además que se observaron transitorios más rápidos y amortiguados en comparación que el caso de excitación fija, lo cual demuestra que los sistemas de control de excitación contribuyen decisivamente a lo que es la estabilización de voltaje en la barra común y la sincronización entre generadores. Igualmente, concluir que el fortalecimiento de la red incrementa la robustez del sistema frente a perturbaciones, tal como se muestra en el caso 3, donde al reducir esta impedancia Z34 se simula una red más fuerte, lo que resultó en sí una respuesta más estable con oscilaciones de menor amplitud y tiempo de asentamiento más corto en ambas máquinas, lo que confirma que una red con menor impedancia de línea mejora el acoplamiento eléctrico entre generadores y reduce la severidad de las oscilaciones. Listo. En el caso 4, al utilizar sets distintos de parámetros entre los generadores, se evidenció un comportamiento diferenciado entre ambas máquinas, donde el generador, con menor constante de inercia y menor constante de tiempo de excitación, mostró transitorios más rápidos y propensos a oscilaciones, destacando la importancia de estandarizar parámetros en generadores operando en paralelo para evitar interacciones adversas. Ahora, para el caso 5, ya que se incrementó la ganancia de 1 a 200, se observó un sobreimpulso significativo en la tensión y variables asociadas en el generador. 1, confirmando que una ganancia demasiado alta acelera las respuestas, pero incrementa el riesgo de oscilaciones y posibles inestabilidades.